¿Cómo anda primero B? ¿Cómo les va? Vamos a ver la unidad 6, Jus, positivismo, lógica formal, lógica jurídica, el pensamiento de Kant. Recuerden, como hemos dicho siempre, estudien por la bibliografía de la cátedra. La bibliografía de la cátedra es la columna vertebral. Vamos a tratar de simplificar esta unidad 6, de dar las nociones fundamentales, pero ustedes siempre tienen que estudiar por la bibliografía. Vamos a la lógica. ¿Qué es la lógica? Bueno, lógica proviene etimológicamente del griego, que significa logos. ¿Y qué es el logos? El logos es el razonamiento, el pensamiento, la discusión, la argumentación. Logos, razonar, razonamiento. Entonces, la lógica es la ciencia que estudia las formas del pensamiento correcto. Es la ciencia que estudia las formas a través de las cuales se manifiesta el pensar. ¿Y cuáles serían esas formas o estructuras? Y bueno, tenemos el concepto, el juicio, el razonamiento, o la premisa mayor, la premisa menor, las conclusiones. Y vamos a tener una lógica formal y una lógica material. La lógica formal es aquella que analiza razonamientos desde el plano de vista meramente deductivo, sin meterse en la verdad intrínseca. ¿Qué quiere decir desde el plano deductivo? Hay dos tipos de pensamientos, el deductivo y el inductivo. Cuando estamos frente al pensamiento deductivo, cuando vamos de lo general a lo particular. Por ejemplo, vemos varios pájaros volando, vemos muchos pájaros volando, una bandada de pájaros, vemos un pajarito acá, decimos, si todos estos pájaros vuelan, este que es pajarito, este individual, también vuela. Vamos de lo general a lo particular. Y el pensamiento inductivo es al revés, va de lo particular a lo general. Vemos un pajarito que vuela, vemos otro pájaro que vuela, otro pájaro que vuela. Inducimos que si cada uno de estos pájaros vuelan, todos los pájaros vuelan. Vamos uno por uno de lo particular a lo general. Bien, entonces, la lógica formal estudia, como dijimos, el razonamiento correcto, distingue el razonamiento correcto del incorrecto, pero sin meterse en la verdad intrínseca de lo que estamos hablando. Vamos a un ejemplo. Tenemos una premisa general. Todos los hombres vuelan. Juan es hombre. Y en la conclusión, Juan vuela. Desde el punto de vista de la lógica material, y es ilógico, pero desde el punto de vista de la lógica formal es lógico, se hace un razonamiento deductivo y llegamos a que Juan vuela, porque es un hombre y porque todos los hombres vuelan. Bien, en esa estructura. Pasamos a la lógica material, también denominada lógica dialéctica o lógica argumentativa. Acá no solamente tenemos que hacer un razonamiento y sacar deducciones, sino que tenemos que argumentar. Entonces, cuando en el derecho tenemos que valorar algo, estamos haciendo lógica material, lógica dialéctica, lógica de la discusión, en la teoría de la argumentación. O sea, esto es así y valoro esto y aporto pruebas a lo que estoy diciendo. Bien, aporto evidencias, compruebo lo que digo. A diferencia de la lógica formal, que se da en el plano del análisis matemático. Bien, entonces, lógica jurídica ahora. La lógica jurídica toma un poco de la lógica formal y de la lógica material. La lógica jurídica también se denomina lógica deóntica. Deóntico significa lo debido. Y dentro de la estructura de lo debido tenemos 4 elementos: autorizado, prohibido, obligatorio o indiferente. Entonces, en la lógica jurídica, en la lógica del derecho o en la lógica deóntica vamos a necesitar la lógica formal, o sea, este estudio del pensamiento correcto, pero también la teoría de la argumentación. Entonces necesitamos la lógica material. Vamos a argumentar en derecho y ahí vamos a analizar lo que piensan los juristas, el lenguaje del derecho, se hace un análisis del lenguaje, de la interpretación del derecho, de la aplicación del derecho y de la explicación del derecho. Bien, entonces queda claro, lógica formal, lógica material, lógica jurídica.
Vamos ahora al pensamiento de Kant. Immanuel Kant nació en Prusia. Prusia ya desapareció, fue un reino que era un reino alemán, en el año 1724. Nos situamos entonces en el siglo XVIII. Y el criticismo kantiano se va a dar en una Europa que va a estar dividida filosóficamente en dos posturas. ¿Cuáles son esas dos posturas? Por un lado, el dogmatismo racionalista y por el otro lado, el escepticismo empirista. ¿Qué decían los racionalistas? Estamos en el siglo XVIII, Europa, bien, cultura occidental. Ellos van a decir que todo se puede explicar por la razón. Todo, por medio de la razón, se puede ir deduciendo y explicando todo lo que existe, incluso Dios. Y ahí lo vamos a tener a Descartes, a Spinoza, a Leibniz. Del otro lado, en la vereda opuesta, del otro lado de la grieta filosófica, vamos a tener al empirismo que va a ser predominantemente inglés. ¿Y qué van a decir? No se explica por la razón. Acá todo se explica por los sentidos, por la sensibilidad, por la percepción que tenga a través de mis sentidos. Entonces, ¿qué va a hacer Kant? Va a decir, no, acá tenemos que hacer un sincretismo. ¿Qué es lo que es el sincretismo? Es cuando se logran unir dos posturas antagónicas. Y va a decir, bueno, tomemos parte del racionalismo y tomemos parte del empirismo o pragmatismo. Y ahí van a aparecer sus obras, grandes obras de Kant. Crítica de la razón pura en 1781, Crítica de la razón práctica en 1788, bueno, muchas obras más, sobre la paz perpetua en 1795, tiene un montón de obras Kant, pero estas son algunas de las principales, o Metafísica de las costumbres, 1797.